Muchas gracias, mis hermanos. Qué bendición el poder saber que Dios está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Qué bueno, nos gozamos en el Señor una vez más. En esta palabra, quiero ver sus Biblias. Qué bonitas, como le digo a mi nietecita, qué bonita. Amén. Esa es la espada, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado para que estemos atentos a ella. En el día de hoy es un tema que quizás no es nuevo, no es muy bonito, pero la palabra del Señor dice que aunque sea dura esta palabra, hay que decirla, hay que hablarla, hay que meditarla en él. Por eso en este tiempo he querido titular este pasaje, El pecado y su efecto dominó. Estamos hablando y estamos escuchando muy seguidamente, muy frecuentemente, acerca de lo que es el efecto dominó. En las redes sociales, en las noticias, en la farándula, en entrevistas con famosos, en entrevistas con no muy famosos o con menos famosos, pero estamos hablando y estamos escuchando frecuentemente esta frase, el efecto dominó. Si estamos hablando de la salud mental, ¿cómo afecta o cómo hace ese efecto dominó en la salud mental? El efecto dominó aquí en el bolsillo, en nuestras finanzas. El efecto dominó en la sociedad. El efecto dominó dentro de que si cambió o no cambió de género, dentro de que sí nos podemos llamar Z, X, Y o ABC, y todos los efectos dominó de ahí en adelante. Pero en la situación y en la manera o en el campo espiritual, vamos a mirar cómo ese pecado tiene ese efecto dominó o cómo nosotros podríamos decir, sí, verdaderamente para el mundo, para la sociedad que no conoce del Señor, realmente esto es tremendo, es terrible, porque están sin esperanza. Pero ¿cómo afecta el pecado a la iglesia del Señor hoy día? ¿Lo hemos pensado? ¿Lo estamos pensando? Y si no, pues vamos a salir pensando en el día de hoy, porque son pensamientos, son reflexiones de la palabra, el cual nos va a llevar a una aplicación a nuestra vida. Cuando nosotros nos referimos al pecado, y precisamente toda la escritura, desde el Génesis hasta donde usted quiera terminar de leer sobre el pecado, vamos a encontrar sobre el pecado. ¿Qué es la definición del pecado? Si pudiéramos tener quizás algunas personas aquí que quizás no conozcan de Dios, hayan escuchado de Dios, pero no saben profundamente de la palabra de Dios, podrían definirlo de una manera muy sutil, ¿verdad? Oh, pues es un error. El pecado es un error. El pecado es quizás algo, una falla, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Escritura, nos está diciendo que el pecado es la rebelión entre el ser humano y Dios. El pecado es la separación, es el divorcio entre la conexión de Dios y el mundo. El pecado es no vivir conforme a la ley de Dios. El pecado es el no cumplir aquellas asignaciones por parte de la ley de Dios. Es no vivir conforme a la Escritura, es no vivir conforme a lo que Dios inspiró a hombres que escribieran. Usted me diría, pues es que pues el Señor aquí no dice atentamente Dios. Y acá tampoco en Mateo tampoco nos dice que Dios mismo con su puño y letra escribió la palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido empleados, trabajadores, o usted en la actualidad los tiene, y la carta no es inspirada por usted? Usted dice, o no está escrita por usted, usted solamente le dice a su secretario o secretaria, por favor escríbeme esto, y envíala. Pero va con su firma. ¿Usted la escribió? No, usted la inspiró. Podríamos decir, no, pues hasta que yo no vea que la persona la está escribiendo y que finalmente en la parte baja tiene su firma, no voy a recibirla, no voy a leerla o no voy a ejecutar lo que me dice esa carta.
y poniendo quizás un poquito la ilustración, no como ejemplo, pero como ilustración, cuando el hermano Carlos nos envía a nosotros alguna información en el chat, hay una identificación con él. Él es el presidente de, right? Entonces sabemos de parte de quién viene. De parte de quién viene. Quizás el contexto, lo que está allí escrito, es muy probable que el hermano lo escribió. Yo no lo vi, pero yo confío que viene de parte de él, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano Carlos? Ahora sí estamos seguros. Pero fíjese, con la palabra del Señor no necesitamos estar confirmando si es o no escrito o es dirigido por el Señor. Cuando dice en 1 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, yo lo creo por fe. Yo no puedo decir, Señor, baja aquí y me dices en el oído audiblemente como dos personas y me dices que estoy en lo correcto, que fue escrito por ti. Fue inspirado para hombres que estaban inspirados, valga la redundancia, pero es aceptada. Inspirados por Dios, inspiración, revelación de Dios. Si hay algo que no podamos entender, pidámosle la revelación al Señor, pidámosle esa sabiduría al Señor. Entonces el pecado es no vivir conforme a los mandamientos y a las estadísticas divinas de Dios. No podemos cambiar el significado del pecado. No podemos decir simplemente, oh, es un error, oh, discúlpame porque discúlpame porque el hermano me pisó. Oh, te disculpo, hermano, porque me pisaste. Fue un accidente, fue algo que transcurrió en el momento en que él o yo pasábamos y hubo allí un roce y ok, discúlpame. Pero con el Señor, cuando hablamos del pecado, dice que es la separación. ¿A quién les gusta que le echen la culpa de algo? Perdón, ¿quién dijo yo? A nadie. Pensé que le decía a nadie. A nadie es un nombre, ¿verdad? Pensé que decían, a nadie no le gusta. No, a nadie. A nadie le gusta que nos echen la culpa, hermanos, y menos cuando la persona está incorrecta. Qué cosa tan tremenda para aceptar, ¿verdad? De pronto damos explicación y damos y hacemos todo un resumen de lo que aconteció para podernos autodefender. Si estamos solos, pues mucho más. Si hay un testigo, pues estoy apoyada de que ese testigo escuchó exactamente lo que yo dije. Entonces nos sentimos un poquito complacidos y nos podemos sentir un poquito identificados. Pero aquí dice que a nadie le gusta. Para nadie es sabroso que le echen la culpa. Piense un momentico un cuadro en su familia esta semana o la semana pasada. Entre usted y su esposo, entre usted y sus hijos y usted. Entre usted y su suegra. Entre su suegro y usted. No viven aquí, viven lejos. Amén. Vamos a irlos a visitar el próximo mes. Vamos a irlos a visitar el próximo mes a ver cómo están las cosas. ¿A quién? Nadie quiere cargar con la culpa que no tiene. Y menos con la culpa del otro. ¿Quién dijo yo para poder cargar con la culpa del otro? Si mis padres tuvieron algún error, hoy los hijos no estamos cargando el error de los padres. Ha habido un perdón, ha habido una transición y ya no estamos cargando. Quizás alguna consecuencia que nosotros queramos o hayamos querido guardar para sí, hoy es el tiempo en que la vamos a descargar. Hoy es el tiempo en que ese pecado que quizás vino de familia en familia, de generación en generación, y tú y yo quisiéramos tenerlo todavía abrazado, apapachando aquel error, aquel pecado, hoy es el día para que el Señor nos libere. Amén. Dice su palabra, y vamos a primeramente allí donde tenemos el pasaje que nuestra hermana leyó hace un momento. Santiago capítulo número 1. Estamos allí, ¿verdad? De los versículos 12 hasta el 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén?
Este versículo está en dos partes. No lo vamos a dividir, pero sí lo vamos a entender de que está en dos partes. El varón que soporta la tentación es feliz. Y algunos teólogos han definido la palabra bienaventurado es 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué es feliz cuando soporta la tentación? Porque hay una recompensa final. Dice, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y quizás en muchas ocasiones siempre hemos escuchado predicaciones o historias o mensajes o estudios bíblicos aplicando solo la parte final. Y eso está bien, pero no podemos desligar este versículo, no lo podemos explicar dividido, tenemos que explicarlo junto. Porque usted cuando vamos a comer, cuando nos sentamos a la mesa a comer, si usted dice un caldito, bueno, nosotros en Colombia le decimos caldito, quizás en otros lugares no, pero siempre queremos esa sopita, ese caldito, acompañarlo ¿con qué? Arroz. Gracias, hermana. No habíamos hablado antes para que ella respondiera eso. Siempre esa sopita lo queremos acompañar con arroz. Delicioso. Unos lo pueden vertir en el plato y sopita. A mí me gusta mezcladito, aquí y aquí, aquí y aquí, un poquito de cada cosa. Pero va junto. ¿Ya? Lo hemos categorizado. Décadas y décadas y generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos y bisnietos que se comen junto. La palabra del Señor, hermanos, se tiene que comer y digerir junta. Yo les dije hace poco, no podemos agarrar un texto, sacarlo de contexto para formar un pretexto. Yo estoy de acuerdo con las redes sociales. Me encantan, no las sigo, pero me encantan. Pero ¿cómo le encantan si no la sigue? Sí, porque estoy a favor de que a otros lo aprovechan de una manera muy bien, otros no. Y respeto también las dos posiciones. Pero cuando vamos nosotros a la palabra, hermanos, tenemos que enfocarnos en la revelación divina. Discúlpeme, pero no Google. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros vamos directamente a la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes de que quien me está hablando a mí es Dios. Tengo que ser consciente que yo necesito a Dios. Por eso estoy buscando de Dios en su palabra. Los hermanos que estamos aquí en este tema y en este ministerio de predicar y de enseñar, buscamos herramientas, ¿no, hermana Eunice? Buscamos herramientas. Pero yo creo, no voy a hablar por la hermana Eunice, pero sé que de pronto en la búsqueda de ella ha descartado cosas. Porque dice, Señor, no lo veo como que fuera tu palabra. Lo mismo el hermano Víctor, estoy descartando aquí. Porque hay que informarnos y hay que sabernos informar. Porque nosotros venimos aquí a transmitir un mensaje, hermano, y tiene que ser transparente, tiene que ser puro, tiene que ser pasado por ese sedazo, ¿se llama? Por el sedazo, para poder que sea y que llegue. Muchos en los alimentos tenemos a veces que colarlos, tenemos que triturarlos, tenemos que llevarlos a la licuadora porque a veces nos estamos ahogando, a veces hasta con el agua. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que haya esa parte donde va fino, donde va todo tan pulcro, va todo purificado. Cómprese una botella con agua y lo primero que usted ve es si está purificada o no. Antes de verle que está con el sello de que no está abierta. Porque queremos algo para nutrir nuestro cuerpo, porque le hace falta, queremos algo bueno, algo con un sello que me garantice a mí que no me va a hacer daño. En la palabra del Señor nada nos hace daño. Que no nos guste es otra cosa. Que mis oídos no quieran escuchar sobre el pecado que mora en mí. Hermano, yo lo siento, pero tenemos que aceptarlo como dice la Escritura. Y seguimos recalcando en la Escritura. En el Nuevo Testamento usted me diría, pero estamos hablando ya
del Nuevo Testamento, la gracia en Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo y le dijo a sus discípulos, lo dejó escrito y en 2 de los evangelios los menciona, que Él no vino para quitar la ley. Él no vino para abolir la ley. Él vino para ¿qué? Cumplirla. Él vino para hacerla. Él vino para darnos ejemplo. No nos quedemos en el Antiguo Testamento, mis amados. Tenemos que venir al tiempo de la gracia. Anteriormente se hacían sacrificios y sacrificios bien serios con animales. Si no los cumplías venía el pecado. ¿Y el pecado era qué? La muerte. Hoy día tenemos la gracia. Si en el pasado nosotros, ya teniendo la gracia, mire, el Señor justificó nuestra manera vana de vivir. Ya hoy día, y le pregunto a los hermanos, a los varones, ya usted no está viviendo con la vieja, ¿verdad? ¿O usted vive con la vieja? Pero ¿y por qué se ríen las hermanas? No es con ustedes, hermanas. Es la vieja manera de vivir. Es que no me dejaban terminar. Era la vieja manera de vivir. El Señor vino para que esa vieja manera de vivir sea destruida. Obvio que si el enemigo está escuchando de que tú y yo estamos permaneciendo en la palabra, en la escritura, no le gusta nada. Porque va a buscar. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. Usted me dirá, entonces ¿dónde está el Evangelio según San Lucas que describe que el enemigo, Satanás, llevó a Jesús hasta el monte? ¿Puede ser tentado? Llegó la tentación donde Jesús, pero no le tocó. Eso es lo que me está diciendo la escritura aquí. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Le da a usted un poco de temor o le da a usted un poco de, no voy a decir cobardía, pero es como un sinónimo, le da a usted de pronto un poquito como de estupor de hablar del enemigo? Yo veo cabezas que me dicen que no. Amén. Estoy con esas cabecitas que están diciendo que no. No, porque quien venció al enemigo en la cruz del Calvario es más poderoso, el que está en mí. Y el que está vencido, vencido está. Ya yo no me preocupo. Tengo que estar, ¿qué? Alerta. Porque no está muerto. El enemigo no se ha muerto. Que tengo que estar alerta es diferente. Pues ya con la gracia, ya Cristo rompió las cadenas y rompió y me libertó y cantamos de que el pecado ya no está en mí, que Cristo vive en mí. Eso es alabanza, eso es adoración, eso es victoria. Pero de que estemos alerta, tenemos que estar alerta, iglesia. Dice la escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tenemos que estarlo espantando. Perdónenme si usted ha escuchado algo que alguien, oye, allá echan demonios y echan y están echando y váyase y el que está aquí que se vaya. No es espantar de esa manera como un zancudito. Ay, me está molestando aquí. No es así suave. Dice que con la palabra tengo que resistir al enemigo, y si lo resisto es en qué, en oración. Si usted tiene la disciplina de ayunar, gloria a Dios. Algunos de nosotros por cuestión médica no podemos hacerlo frecuentemente, pero sí lo hacemos. El ayunar no es aguantar hambre. El ayunar no es seguir una dieta. El ayunar es otra situación. Pero queremos entrar en la disciplina y ante la presencia del Señor, hermanos, necesitamos estar conectados con la palabra del Señor. Vamos a Romanos 3:23. Cuando la escritura nos está diciendo en Romanos 3:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es que, estamos allí, Romanos 3:23. 3:23 es diferente, pero vamos a 6:23 ahora. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23, el que estaba recitando ahora. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero si está hablando a la iglesia del Señor hoy día, ¿por qué seguimos y vamos a estar destituidos de la gloria de Dios?
Hermanos, porque el Señor aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Cómo podemos entender de que el pecado nos lleva a la muerte? Claro que sí, en su efecto dominó cuando lo engendra y lo va llevando hasta que da a luz. Imagínense, si las damas que hemos experimentado, y esto por ley divina, porque por la ciencia de hoy hasta los caballeros pueden estar dando a luz a los 9 meses, pero ese es otro concepto muy diferente a lo que la Escritura dice. Pero por ley de Dios, por ley natural, cuando nosotras las damas hemos tenido la oportunidad de poder engendrar, concebimos y damos a luz ¿a quién? A otra vida, a otro ser. Ahora imagínese usted, si son 9 meses, yo siempre digo de que ya el bebé nació con 1 año, no nació a los 9 meses, pero eso es otra teoría, después hablamos, hermano. Esto aquí, con la palabra y hablando del pecado y su efecto dominó, es diferente a lo que nosotros nos han pintado, que tú puedes arrepentirte y ya. Vuelve y peca y en la noche te arrepientes y ya. Al día siguiente puedes pecar y en la noche antes de acostarte vuelve y te pides perdón y ya. Hermano, no es así de sencillo. Cuando tiene ese efecto, hermano, es porque de este pecado te lleva al otro y te lleva al otro. ¿Cuántos en el pasado no nos ocurrió a nosotros? Que cuando dijimos una mentira sí nos tocó seguir mintiendo, porque nos iban a descubrir en la primera mentira. Entonces eso te conlleva ahora el pecado cuando entonces aborda, por eso es que dice la Escritura, ahí en el 3:23 que leí antes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la esperanza de la gloria de Dios que está en Cristo Jesús es la que nos ofrece hoy a través de esa gracia. No hay ley como en el Antiguo Testamento, que el que la hacía la pagaba, por decirlo así en una frase muy popular. El que la hace la paga. Hoy con la gracia tenemos el acercamiento al trono perfecto que es Jesucristo, quien nos tiene a nosotros en esa categoría todavía del poder ser rescatados. Ahí sí Romanos 6, lo que les decía ahora. El hermano los puso allí, ¿verdad? El de Romanos 6, ¿me lo repite por favor allí, hermano? Porque la paga, pero lo acabábamos de decir como en el Antiguo Testamento, el que la hace la paga. Porque la paga es más que, más la dádiva, más la gracia de Dios, más el regalo de Dios. Inmerecidos, sí, hermanos, porque lo que hubiéramos tenido que estar crucificados, pagando por nuestros propios pecados, éramos nosotros. Pero el Señor dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No podemos seguir alimentando más el pecado. Y a veces, hermanos, lo alimentamos sin querer queriendo. ¿Te recuerda quién decía esa frase? Sin querer queriendo, a veces queremos alimentar esa parte que no es la que el Señor quiere que tú y yo rescatemos. Lo que no quiero hacer, decía el apóstol Pablo, eso es ¿qué? Lo que estoy haciendo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero Él nos anima a decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿verdad? Prosigo. Yo prosigo al Señor, yo prosigo a la meta, yo no me voy a quedar allí. Yo necesito salir de donde estoy. Esto no es un mensaje de juicio. Esto es un mensaje, hermanos, hoy de amor. Para que nosotros reconozcamos por qué el Señor y para qué el Señor vino a rescatar, vino a dar su gracia y su amor divino a nosotros. El que anda en pecado, por eso el apóstol le está recomendando a las iglesias allí, la de Éfeso, la de Filipo, la de Tesalónica, les está diciendo, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla.
¿Estaría excluido Pablo del pecado? No. Si él mismo lo está diciendo, el pecado que mora en mí, pero espérate un momentico, hermana, ¿cómo dice la palabra el pecado que mora en mí? Y nos está diciendo al mismo tiempo que Jesucristo vino para salvar al mundo y para que el mundo fuese salvo por él. ¿Cómo que el pecado que mora en mí? Hay una naturaleza pecaminosa y lo recordamos. Vamos a Génesis. Cuando el Señor le está diciendo allí a esta pareja que Él la pone en el Edén, que Él la pone para que vayan y fructifiquen y vayan y proclamen y vayan la creación, la adoren y vaya para que administren la obra del Señor que ha hecho. Entonces, dice a partir del capítulo 3 de Génesis, a partir del versículo 6. Versículo 6, estamos ahí, 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pero no se quedó conforme con eso. Ahora los hermanos dirán, pues la culpa la tienen las mujeres hasta el día de hoy. No, mire lo que dice. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué tenían los dos? ¿Cómo estaban actuando los dos allí? Con libre albedrío. La una cogió y le dio. En el hombre estaba, en Adán estaba en sencillamente no mover sus manos para recibir nada, pero no lo hizo. Pero la circunstancia llevó a Adán a decir, pues Señor, y así como empezamos, nadie quiere escuchar que tiene la culpa, pero Adán se atrevió a decirle prácticamente, Señor, tú tienes la culpa. Uy, santo. Porque la mujer que tú me diste, Señor, me dio de comer y pues yo comí, porque si no después iba a tener problemas con ella en todo este jardín. Me hubiera ignorado, Señor. No hubiéramos podido llegar a ningún acuerdo. No hubiéramos podido llegar a ser buenos administradores de tu obra. Si yo no hubiera comido, ella hubiera sabido más que yo. Pero yo quería saber igual que ella. Yo quería tener los ojos abiertos igual que ella. Yo tenía que estar a la par, yo tenía que estar a la competencia con ella. Entonces, Señor, pues la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Yo pregunto a los caballeros hoy día, ¿son así de obedientes como Adán? Hermanas, tenemos una reunión de mujeres después del culto. No es broma. Pero mire cómo la Escritura nos está dando un énfasis en lo que tú y yo debemos y no debemos hacer, en lo que tú y yo tenemos que aceptar y no aceptar. Por eso es tan importante, hermanos, cada día pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que yo el día de hoy no caiga. Y no caiga no es solamente en cuestión del trabajo, en cuestión con la familia, es en cuestión conmigo mismo y contigo. Que yo honre tu presencia. El pecado, hermanos, es quebrantar la ley, es quebranto de la ley. Cuánto el corazón del Señor se entristece cuando nosotros no estamos madurando, ni estamos llevando ese fruto maduro a la presencia del Señor para que Él nos vista y nos revista de su amor permanente, de su protección divina. En el Nuevo Testamento, hermanos, la ley era una tutora. ¿Sabe qué es un tutor, verdad? Aquel que guía, aquel que está orientando, aquel que le está indicando qué hacer a aquel estudiante o un discípulo o quizás en su trabajo, a una persona que entra a tomar un puesto, ¿verdad?, de responsabilidad y le está entrenando a esa persona. Ese es un tutor. Entonces, para el pueblo en el Nuevo Testamento viene esa ley como una tutora, como una guía. Si Pablo bien lo menciona en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿cómo esa tutoría de la ley de Dios? Pero otra vez vuelve con la palabra ley, pero es que la ley en el Antiguo Testamento, es que vuelvo y le repito, Jesús vino no a acabar con la ley.
no a abolir la ley. Jesús vino a cumplirla y a darnos ejemplo de que nosotros también la cumplamos. No nos gusta la palabra ley. Siempre cuando se habla de ley, respeta las leyes de la ciudad, respeta las leyes del estado, respeta las leyes de tu comunidad. Siempre lo vemos como una orden, como que, todo el mundo lo hace, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Right? De pronto viene a la mente de nosotros, y quizás en el pasado, por eso estoy hablando de un pasado, no el presente, incurrimos muchas veces en eso. Si ese se voló ese stop, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Pero pum, viene la ley y me la aplica a mí, pero ¿por qué a mí y no al otro? A la ley no le interesa, te vieron en la infracción, te vieron fue a ti, no al otro. Tú viste al otro y te da más rabia, te da más enojo. En la palabra, en la escritura, en el Nuevo Testamento, esa ley es una guía, sigue siendo una guía, Jesús la cumplió. Cuando en el monte, del sermón del monte, Él está diciendo que guardaran precisamente la ley, los profetas y todas aquellas cosas que venían. Cuando decimos guardar la ley, es Moisés, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no darás falso testimonio, guardar el día de reposo, mira que no vayas a codiciar la mujer de tu prójimo. Pero es que eso ya pasó. Pues hermano, yo no sé, y te refresco la memoria una vez más, yo no sé dónde dice la escritura que eso nunca más se volvió a mencionar en el Nuevo Testamento. Jesús lo indicó, y precisamente cuando está diciendo de sus discípulos, y lo lleva inclusive hasta los mismos escritores de las Sagradas Escrituras, con las cartas, con las epístolas, no con las pistolas, con las epístolas, las cartas. Y Pablo es uno de los escritores de estas epístolas. Cuando dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire de allí para adelante, hay un listadito hermoso de lo que es. Entonces, si decimos que toda la ley, ojo con esto, no estoy cambiando nada de la palabra, estoy solamente haciendo una asimilación de lo que es la traducción de la ley en palabra ley, L-E-Y, y en inglés también es bien corta la palabra, ¿verdad? Aquí, toda la ley es inspirada por Dios. Es el mismo Dios. ¿Cuántos creemos que somos familia en Dios? Todos creemos que somos familia en Dios. ¿Por qué no creemos que Abraham es nuestro hermano? Porque si fue hijo de Dios, que fue el padre de Abraham también, si lo vemos de una manera familiar, ¿verdad? Pero toda la ley dice, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. No, ya yo sé todo. A mí ya no. Yo tengo 30 años de estar en el Evangelio. El Señor nos diría, ¿y? El Señor nos estaría diciendo, ¿y? No en una forma burlona ni en una forma sarcástica, pero sí en una forma como de autoridad. ¿Y? Útil para enseñar, para redarguir. Hermano, ese redarguir es como esto, como escarbar y sembrar. Es como para poder remover aquello que no debe estar y sembrar. ¿Sembrar qué? La palabra. Sacar aquellas cosas que no nos están dejando estar en comunión íntima con nuestro Dios, y entonces sembrar la palabra, redarguir, como esa inyección de la palabra, redarguir para corregir. Hermanos, ¿será que el Señor no nos tiene que corregir hoy? Mucho. Porque el Señor nos ha dado tanto, hermanos, que nos exige tanto. Él lo dio todo, que era su único hijo. Entonces, ¿cómo no nos va a corregir? Con doña Ruth siempre cantábamos las pisadas del maestro. Yuri y Ruth Patricia recuerdan mucho ese himno. Quiero seguir las pisadas del maestro. Y quizás vamos a tenerlo en cuenta y lo recordamos aquí, vamos a cantarlo un día. Quiero seguir las pisadas del maestro. ¿A quién se llamó maestro en el Nuevo Testamento? Jesús. Para corregir, pero no nos gusta la corrección.
Pero el Señor lo dice en su palabra. El Señor al que ama, corrige. El Señor al que ama, disciplina. Algunas otras versiones, que no es la Reina Valera, dicen, el Señor al que ama, castiga. Ay, no, hermana. No, eso no. El Señor no castiga. Mucho cuidado. Porque queremos utilizar desde el púlpito y a nuestras congregaciones darle las palabras bonitas. Darle las palabras que nos sazonan nuestro oído. Y eso no me está diciendo a mí el Señor, con autoridad de su palabra que me llama a predicar en este púlpito y en cualquier púlpito donde yo lleve la palabra, tengo que dejar sembrada la palabra de verdad, no la que usted y yo quisiéramos escuchar. Yo quisiera escuchar esto, que el Señor el que ama disciplina. Ay, no, yo pasé una semana muy bien, yo no pequé con nadie, Señor. Eunice Puerta, no, Eunice Puerta estuvo excelente, check. Uf. Buena vida. No, mentira, no es así. Hemos pecado solamente con el hecho de ser ingratos, con el hecho de tener la ingratitud durante el día o comenzando el día sin haberle dado gracias al Señor. Ya ahí empezamos mal. Sin haber dicho, Señor, gracias por este trabajo, gracias por estas personas que pusiste enfrente de mí. ¿Cuántos en su trabajo, dígamelo honestamente, no tiene por lo menos una persona que es difícil de llevar? Alguien me diría, no, pues todas. Desde el jefe hasta el... Dígame, ¿quién no es difícil de llevar en su trabajo? Dígame. Señor, ¿por qué me pusiste aquí? No, pregúntele o dígale en su oración, gracias, Señor, porque me pusiste a toda esta gente difícil aquí para yo enseñarle quién eres tú, para yo dar testimonio con mi vida de quién vive en mí, que yo fui así, como son ellos conmigo, pero ahora no lo soy porque Cristo vive en mí, me libró de ese pecado. Era un pecado, era pecado. No podemos decir que era un error. Entonces, de aquí, una de las cosas, o si ya usted lleva una listica de las cosas que vamos a practicar durante de aquí hasta que el Señor venga o nos lleve, es esa: darle gracias al Señor por la gente difícil, porque de ellas aprendemos. Ay, hermana, hacer lo mismo. No, lo contrario, a no hacer lo mismo. De ellas aprendemos a no comportarnos, a decir, a actuar, a maldecir o a decir cosas feitas por la boca como ellas. Les vamos a mostrar que ese pecado ya no vive en mí. Ese pecado ya no mora en mí. Lo que yo hacía, Señor, que ya no lo haga más. Era invertir mi tiempo en lo que no debía invertir mi tiempo. Invertir mi dinero en lo que no debía invertir mi dinero. ¿A cuántos el Señor no nos sanó el bolsillo de invertir cosas que no eran pan? Si entendemos ese versículo, ¿verdad? En comprar cosas que ahora sí le agradan al Señor. Si es para tus talentos que el Señor te ha llamado y te hizo comprar un violín, usa el violín para la gloria de Dios. No esperes a que el violín se envejezca. Si el Señor te llamó a cantar, esos son los dones y talentos. No esperes, no lo quiero decir porque suena fuerte, pero no esperes a que estés afónico, así suave. No esperes a que estés afónico para decir, ay, hermana, si yo tuviera voz para cantar, ¿por qué ahorita con esta afonía? Sorry. De pronto el Señor te devuelva la voz, pero no mañana, no sé cuánto tiempo. Yo no me meto en el campo del Señor, solamente advierto con la palabra, porque estamos dejando de hacer lo bueno, y dejar de hacer lo bueno se llama pecado. Exacto. El dejar de hacer lo bueno sencillamente se llama pecado. No le podemos decir, es un error, es un olvido. No, eso no funciona con la palabra de Dios. Cuando no nos amamos mutuamente, cuando no nos perdonamos mutuamente, cuando estoy tropezando día tras día, domingo tras domingo, con la misma piedra, con la misma persona, no ha habido cambio. Tenemos que llevar al Señor esas necesidades. El pecado, hermanos, que está hablando la palabra allí, es rechazar enteramente o ignorar a Dios.
¿Sabe lo grave que es eso? El ignorar a Dios. Ay, necesito agüita, por favor. ¿Aquí? ¿Es esta? ¿Seguro? Ok. Porque el aire nos... Gracias. Ay, está tan rica. Hermanos, tenemos que entender, así como nos lo dice la palabra. Si en esta parte de corregir no nos gusta, pues entonces digámosle, Señor, pues entonces no sé si voy a poder seguir leyendo la palabra, porque voy a encontrar cosas mucho más difíciles. Hermano, ¿y sabe cuál es el error y el pecado grave que nosotros cometemos? Es que a cada versículo le queremos encontrar una conjetura. A cada versículo queremos encontrarle una aplicación para todo el mundo menos para mí. ¿Sí? Si alguien no vino hoy, ay, pero lo que la hermana estaba diciendo es para el hermano, lástima que no vino. No. Tenemos que entender la palabra, que cuando la palabra se dice, yo tengo que estar atento porque voy a ser edificado, voy a ser edificada, voy a ser confrontado. Y eso, Señor, tú me vas a ayudar a que pueda ser confrontado con tu palabra, corregir, instruir en justicia. ¿Cuántos no queremos ver justicia en el mundo? Ay, no, pero es que este cheque que me llegó, ese es injusto. ¿Cuántas veces llegué tarde? ¿Cuántas veces pedí permiso para ir? Usted me dice, ay hermana, pero es que todo, eso está en la ley laboral. ¿En la ley laboral o en la ley mía, que yo quiero aplicarla como que si fuera ley laboral? ¿Sabe que robar tiempo es pecado? Robar tiempo es pecado. Abusar del tiempo de su trabajo es pecado. No se quede después de la hora de salir. Sale a las 7 de la noche, no salga a las 8. Eso es robar. Robarle a uno que está en menos capacidad en su dinero. Oh, hermana, pero es que había demasiado trabajo. Bueno, si te lo pidió tu jefe, está bien. Y no vayas ahí a marcar allí en el reloj de que saliste. Uf, Dios mío, esta cristiana sí se echó, mejor dicho, al bolsillo la jefe, el jefe. No, eso es robar, punto. Y robar es pecado. En cosas tan pequeñas y tan diminutas queremos que el Señor haga grandes proezas cuando estamos haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. No nos dejamos corregir, no nos dejamos ser instruidos en justicia. El ser justo con el tiempo de llegar y de salir de tu trabajo, eso se llama integridad. O a donde fuera. Hemos escuchado que personas por no llegar temprano a una entrevista de trabajo lo perdió. Buenísimo. Tengo 2 amigas que me han contado últimamente lo mismo. Yo nada más las escucho, ni les digo que está bien, ni les digo que está mal, solamente en mi mente, mientras ellas están diciendo las barbaridades, yo estoy orando por ellas. Señor, ayúdales a ser íntegras en sus decisiones. Entonces no nos gusta con la palabra, pero mira la recompensa, pero queremos abrazar solamente el versículo 17. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente queremos la acción de Dios, pero la nuestra no la queremos. La acción de nosotros de ir ante el Padre y pedirle perdón por nuestros pecados. No apliquemos la palabra como solamente un recital. Y perdónanos, Señor, nuestras ofensas, porque así, sí, Señor, y perdónanos, y todos los días, y perdónanos. No meta a todo el mundo, perdóname. Habla en primera persona, porque estamos muy enseñados a hablar en conjunto, en cuerpo. Pero cuando se toca de mí, no. No, yo no leo la palabra, es que esa letra tan chiquita, ay, perdón. Busca a alguien que te la lea, mi hermana. Busca a alguien que te la lea, mi hermano. Búscala. Santidad, no, ¿para qué santidad? Yo puedo mirar aquí lo que quiero y bloqueo todo aquí, y aquí le coloco los no. Aquí ni mi esposa va a mirar lo que yo estoy viendo. Cuidado. No, es que estoy aquí ahorita mismo en un chat aquí del trabajo.
pero estás sonreído, tus ojos están como muy chisparosos, como con chispitas, mariposas. Estás aquí, pero estás en un chat del trabajo. Solamente el Señor sabe en qué chat verdaderamente estás. Pero queremos bendición de Dios. No hay una bendición de Dios porque tú y yo la estamos obstaculizando con el pecado que está enfrente y no nos queremos dejar corregir. No nos queremos dejar instruir por la ley. Sí, se llama ley. Y lo voy a seguir diciendo, y la hermana Eunice también sé que lo dice, el hermano Víctor también cada predicación. Es la ley de Dios hoy día. Entonces, no quedándonos ahí, hermanos, solamente viendo lo que es el fango del pecado, el error del pecado, la maldición del pecado. Dios envía a su único hijo. Y mire lo que dice Juan 3:17. Juan 3:17 nos los está corroborando, hermanos. El Evangelio según San Juan, para que podamos identificarlo. Juan 3:17. Porque, escúcheme bien, iglesia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La decisión está en nosotros. Pero es que, hermana, es que ya nosotros somos salvos. Perdón, muéstrame las alitas del angelito. Porque hasta lo que yo sé con la escritura es que yo tengo que perseverar en santidad. Porque dice Hebreos 12:14. Los hermanos me ayudan con esa cita para que los hermanos ahí la tengamos grabada, la tengamos sellada, la tengamos subrayada. Hebreos 12:14. Seguid la paz. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Seguid con la hermana paz, la paz con todos. No se me salte la próxima palabra, please, por favor. Seguid la paz con todos. ¿Y quién? Otra vez fuerte, porque es que por este oído no oigo, por ese a ver. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto no está hablándole al mundo que está perdido. ¿Cómo le hablamos al mundo de santidad si no conoce de Dios? Esta escritura, como toda la escritura, ha sido inspirada por Dios, por hombres inspirados por Dios. Es para la iglesia del Señor hoy y todos los días. Escríbalo. Sin santidad nadie verá al Señor. Relaciones tóxicas, amigos tóxicos, amigos que no hablan sino de barbaridades, de unas cuestiones. No es porque no las podamos escuchar, es porque podamos apartar esas cosas, no a la persona, porque Dios ama al pecador. Lo que Él aborrece es el pecado, lo que está diciendo, lo que está pensando, lo que está escribiendo en las redes sociales. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si lo estamos haciendo bien y sigamos haciéndolo, más amén, sí, amén a la palabra. Pero ellos tienen que ver en nosotros, tiene algo que concordar. Nuestros hijos en algún momento de nuestra vida o nos lo dijeron o nos lo van a decir. Papi, mami, pero es que tú dijiste ayer una cosa, pero es que hoy estás haciendo otra. Diciendo y haciendo. Así vivimos quizás en la iglesia del Señor. Hoy decimos amén y mañana, pues no, que yo dije amén ahí como porque pues saliera ahí en las redes sociales que yo levanté la mano y dije amén. No es redes sociales, es testimonio íntegro de lo que hay en nuestra vida. Quiero dejar en aplicación 2 textos más de la palabra.
No todo es transgresión, no todo es abominación, no todo es egoísmo, no todo es indiferencia. Hay esperanza, hermano, para la iglesia del Señor. Para que la iglesia del Señor cambie y cambie y cambie de rumbo. Si vamos allí al libro de Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 7, 19 al 25, mientras tú lo encuentras, vas escuchando ahí la palabra. Romanos 7, 19 al 25. Y lo quiero tomar como aplicación para la esperanza futura de la iglesia. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. Ay, hermana, pero es que ese era Pablo. No, Pablo nos lo dejó para la iglesia de hoy, amén. Pablo también supo que esta palabra que era inspirada por Dios iba a ser leída el día de hoy. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El de la culpa soy yo. Termino diciendo como empecé, a nadie le gusta que le eche la culpa, claro que no, porque la culpa está en mí. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Efecto dominó. Efecto dominó del pecado. Lo que está en la ley de mi mente me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Y la ley del pecado que está en dónde? En mi cuerpo. Natural. Pecado natural de nuestros primeros padres. Ay, hermano, yo no quiero decir esto, pero tengo que leerlo porque está en la escritura. Miserable de mí. Miserable de mí. Si usted lo lee, léalo para ti. Yo no tengo que decir miserable de ti. Porque si tú lo estás leyendo para ti, eres tú. Eres tú. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ¿le está hablando al que amaneció y tirado en las calles que no se pertenece de la borrachera? Dígame usted, ¿le está hablando en este momento a la persona que está inconsciente en un lugar que no sabe, no se pertenece así? ¿Le está hablando en este momento a esa persona? ¿Le está hablando a la iglesia del Señor? Y la iglesia del Señor, hermano, hay que decirlo, eres tú y soy yo. Eres tú y soy yo, la iglesia del Señor. Para que me lleve cautivo que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire aquí la satisfacción. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Esperanza futura. Esperanza para hoy, para ya, right now, para ahora mismo, esperanza para ya mismo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero mire que la palabra del Señor está diciendo que si Él nos redimió del pecado, ya no somos muertos al pecado, ya estamos vivos en la resurrección de Cristo Jesús. Por eso es que no podemos sacar solamente este texto y ponerlo, hermano, fuera de este contexto, porque hay que leerlo completo. Hay que leerlo por eso en la gracia de Dios. Esperanza para el pecador. Termino diciendo, como dice Isaías 1:18. Con esto, hermanos, podemos entender como dice la Escritura. Lavaos y limpiaos. Una vez un predicador decía, en nuestras congregaciones del presente hay hermanos almidonados y planchados, pero no lavados. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Es una frase que de pronto nos lleva a reflexionar en pensar cuánto hemos lavado diariamente ese pecado. No solamente allí que el Señor cargó en la cruz del Calvario, es que no hemos muerto.
Y este cuerpo va a tratar de pecar. Va a intentar hacer lo malo. Por eso dice, limpiaos y lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, etcétera, etcétera. Pero cuando viene aquí la reflexión para nosotros, la iglesia del Señor, diciendo, venid luego, dice el Señor, y estemos ¿qué? Contenticos con lo que acabamos de hacer. ¿Qué dice la Escritura? Venid luego ¿qué? Y estemos, ¿a dónde? Estemos frente de Google. Venid y estemos frente a la prensa diaria, a ver qué nos dice. Estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero que tú cierres tus ojos, hermanos, y le podamos decir al Señor en nuestra intimidad de nuestro corazón, aunque Él ya lo sabe, pero es importante cuando nosotros nos sinceramos, de nuestro corazón viene aquella palabra de edificación, de estructuración, de reflexión, decirle, Señor, hasta aquí yo he pecado. Quizás mi esposa no lo sabe, quizás mi esposo no lo sabe, quizás mis hijos o mis hijas no lo saben, mis compañeros de trabajo no lo saben, pero yo te he fallado. He sido ingrato. Bueno, dígale usted la lista que usted sienta en su corazón decirle al Señor. El Señor espera por nosotros que no nos afecte más un pecado sobre el otro, que este efecto dominó del pecado no persista más, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros con tu palabra, que cuando enseñemos lo que tu palabra dice, que cuando enseñemos, Señor, estemos enfocados en lo que tu verdadera ley, Señor, nos ha dejado para enseñar. Y si hayas algo, Señor, en mí, que tú lo pongas en mi corazón. Si tú usas a un hermano o a una hermana de mi congregación que está aquí presente y viene donde mí y me dice, no sé, vi esto, algo en tu testimonio, o tu testimonio de vida no está siendo compatible con lo que estás predicando, enseñando, que seamos buenos receptores, Señor. Ayúdanos a ser humildes para aceptar cuando estamos fallando delante de ti. Y si no estamos fallando delante de ti, Señor, danos la autoridad en tu palabra, en tu ley divina, de que podamos, Señor, transmitirla a otro que está fallando. No es para juzgar, tu palabra no es para condenar, tu palabra no es para restregar quizás un pecado o una maldad o algo en lo que está mi hermano o mi hermana. Que usemos tu palabra en amor, que usemos tu palabra en temor, que usemos tu palabra para que esta persona reflexione y vaya al arrepentimiento y se pueda, Señor, convertir una vez más a las cosas tuyas. Que podamos tener ese mismo sentir, oh Dios. No un sentir de juicio, no un sentir de condenación, sino un sentir de restauración, un sentir de salvación, un sentir de servicio, un sentir de amor. Que podamos, oh Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos para que en esta semana, Señor, podamos practicar y así aplicar a nuestra vida, Señor, todo lo que tu ley nos continúe bendiciendo, Señor, y nos continúe enseñando. En el nombre de Jesús. Amén.
Ojos cerrados allí, hermano. Oh Dios soberano, que tu presencia, oh Dios, sea con cada uno de nosotros. Que Jesucristo, tu Hijo, Señor, pueda mostrarnos, Señor, con disciplina, oh Señor, tu verdad. Y que el Espíritu Santo, Señor, redarguya hasta lo más profundo de nuestro corazón con tu palabra, y tu palabra sea real en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse unos a otros.